tal mis caracoles galácticos? Les vengo a presentar los mejores addons de todo el mes de enero. Sí señores, los addons que a mi parecer la rompieron el mes pasado y que estoy seguro que les interesarán a todos ustedes. Este top lo organizé a mi manera, por lo que el del quinto puesto puede ser mejor que el del primero. Y todos los que están en este video funcionarán con total normalidad en la 1.18 y sus futuras actualizaciones. Siéntate y relájate, porque ahora sí... Les tengo un corto mensaje del patrocinador de este video. Pero espera, antes de continuar te tengo un corto mensaje. En caso de que esté haciendo frío en tu ciudad en estos últimos días, no tienes un saco o chaqueta que te proteja completamente y de verdad sientes la fuerte ola de frío, este producto es para ti. Esta mantita con capucha es capaz de generar y almacenar el calor de una forma impresionante. En las noches donde haya fríos extremos, créeme que te servirá demasiado, además de ser bastante bonita y con una calidad bastante alta. Esta por dentro tendrá una lanita bastante suave que no nos dejará sufrir nada de frío. En la primera línea de la descripción van a poder encontrar esa mantita. Vayan, la compran y la disfrutan. Además de todo, que si entran con mi link referido van a tener un pequeño descuento cuando hagan la compra de estas. Van a tener de distintas tallas y para todos los olores con los sabores. Bien caracoles, para iniciar este video tenemos Nether Expansion, el cual es un addon que, como su nombre lo indica, viene a expandir aún más todo lo que tenemos en esta dimensión, y lo hará de una forma demasiado genial, agregando nuevos mobs, nuevos bloques y nuevas estructuras, y algunos biomas que vamos a poder explorar y tendremos muchas horas de diversión. End Update es un addon bastante similar al del puesto anterior, sin embargo en este caso hará todo lo que les dije, pero en el End. Algo bonito que sí me gustó mucho de este paquete es que funciona con las estructuras que ya tenemos en el End, dándonos un resultado mucho más bonito y mucho más genial. Encontraremos nuevos mobs, nuevas estructuras geniales y una armadura muchísimo más fuerte que la de Netherite. En ocasiones, pelear con las mismas armas dentro del juego se puede volver un poco aburridor y tedioso, lo sé, por lo que New Bows es un addon que nos permitirá tener arcos mucho más poderosos y muchos más geniales, ya que ahora habrán de todos tipos y con diferente tipo de habilidades o poderes especiales. Vamos a poder conseguir algunos mediante crafteos y otros comerciando con los aldeanos, y por cierto, cabe recalcar que serán a un precio bastante bueno y bastante accesible. One Player to Sleep es el paquete que todos necesitamos en nuestro mundo, ya que en ocasiones cuando nosotros estamos jugando con amigos y llega la noche, todos debemos de estar obligatoriamente acostados en la cama para que empiece a pasar el tiempo. Pues ahora con este addon no necesitaremos esperar a nadie, ya que tan solo con que una sola persona se duerma se hará de día automáticamente. Lo genial de este addon es que no necesitará del modo de juego experimental activo. Lo vas a poder instalar en un mundo que ya tengas avanzado y además de todo podrás instalarlo en realms con total normalidad. Ender Awakening es un paquete perfecto. Esto lo digo porque a diferencia del anterior, sí trae una expansión mucho más grande y es mucho más notable dentro de nuestro juego, agregando nuevos biomas, nuevos mobs super geniales y muy poderosos, estructuras completamente geniales y en caso de que estemos en un gama mierda, vamos a poder bajar las partículas que hay dentro de este para que lo podamos correr con mayor normalidad. Este es un addon demasiado importante que les aseguro les cambiará su forma de jugar Minecraft. Realistic Craft es un addon que a todos nos encantará, y esto lo digo porque cambiará bastante la forma de craftear y de jugar al Minecraft, ya que este ahora nos permitirá craftear o bueno, construir las cosas de una forma demasiado genial. Primero que nada necesitaremos un holograma el cual se craftea de una forma demasiado sencilla, y que además de todo estará en el post oficial del creador. Debemos de tener los materiales exactos para construir lo que nosotros necesitamos y empezar a realizar el proceso. No importa el orden, todo se irá poniendo poquito a poco y de una forma bastante genial. Este addon lo deben de tener todas las personas que jueguen al Minecraft técnico. Water Splash es un addon que intenta darle físicas a nuestro Minecraft Bedrock, ya que como podemos observar, este ahora nos dará el detalle de tener unas olas cuando nos tiremos desde una altura determinada al agua. A pesar de no tener una animación demasiado realista por el momento, esperen unos meses y van a ver cómo va a cambiar este addon todo nuestro juego. Y por cierto, no solo funciona con los mobs, sino con cualquier animal o jugador que se vea afectado por la gravedad. Abandoned Ruins Structures agregará estructuras abandonadas por todo nuestro mundo. En estas vamos a poder encontrar diferentes recompensas o bien modificarlas para vivir ahí durante un tiempo. Estas las vamos a poder encontrar en cualquier bioma y con mucha facilidad.
Dynamic Light Definitive es el paquete más importante dentro de nuestro mundo survival, ya que lo que viene a hacer dentro de nuestro juego es iluminar cuando tengamos un objeto brillante en nuestra mano. Y no solo eso, ahora seguirá iluminando una vez lo saquemos del inventario, cuando un mob se esté quemando, cuando lancemos un fuego artificial en alguna cueva o lugar oscuro, y claramente cuando lo tengamos en nuestra manito. A pesar de tener todas estas cosas agregadas, este paquete no necesitará del modo de juego experimental activo. Biológica, la Optimization es una add-on que presenté hace algunos días y que, por cierto, en caso de que quieras instalar Minecraft Java en Android, deberías de ir a ver este video, está súper recomendado. Lo que viene a hacer dentro de nuestro Minecraft es agregar algunas animaciones de casi todos los mobs de nuestro juego, haciéndolo mucho más realista y además de todo modificará incluso cuando los golpeamos. Este paquete también estará recomendado para darle un aire diferente a nuestro juego. Discípulos del Vacío nos permitirá tener nuevos bosses dentro de nuestro Minecraft, bosses muy poderosos, bosses con mucha fuerza y los cuales vamos a poder invocar con unos sencillos crafteo, que por cierto, estarán todos en el zip de este archivo. Eso nos dejarán recompensas altísimos cuando los matemos, además de una batalla demasiado épica, pero debemos de estar bien preparados ya que estos pueden acabar con nosotros en un abrir y cerrar de ojos. Refined Meat por fin nos permitirá darle uso a la carne podrida dentro de nuestros mundos, ya que ahora la vamos a poder convertir en cuerito 100% funcional y esto con un proceso demasiado sencillo. Primero que nada debemos de meter la carne podrida al horno y esta nos soltará luego de la cocción una carnita roja la cual debemos de pasar por la fogata. Esperaremos algunos segundos y veremos cómo esta carne podrida se ha convertido automáticamente en cuero 100% funcional. Eso es un proceso demasiado sencillo de realizar y que por cierto está súper recomendado para cualquier mundo técnico o mundo survival, ya que nos permitirá tener cuero de una forma demasiado sencilla. Improved Bot nos permitirá tener botes nuevos, muy geniales y además de todo bastante útiles, ya que ahora vamos a poder montar más mobs, ir a una velocidad más elevada e incluso guardar cositas cuando estemos dentro de ellos. Este paquete nos agregará bastantes cositas nuevas, por lo que te recomiendo que tú mismo vayas y veas todo lo genial que tiene por ofrecer este genial add-on. Rayons Tree Capitator es un add-on que nos ahorrará mucho tiempo en todos lados, ya que ahora vamos a poder cortar los árboles de una forma demasiado sencilla. Con un hacha cortaremos el tronco de abajo de un árbol y este caerá por completo. E igualmente funcionará de la misma forma con los arbolitos que tenemos dentro del Nether. Y Mouse y Mobs es un add-on que, santo Dios, está quedando idéntico al de Minecraft Java. Lo que hará dentro de nuestro juego es agregar nuevos mobs demasiado geniales a nuestro mundo. Y además de todo, cada uno tendrá una habilidad completamente diferente y completamente genial. Agrega exactamente 6 mobs completamente nuevos. Y la verdad les recomiendo mucho que lean el post oficial del creador y que ustedes mismos prueben este genial add-on, ya que créanme que no se arrepentirán. Y pues... bueno mis caracoles, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no se olviden de dejar su sexy, hermosa y preciosa manito arriba. No olviden de suscribirse para no perderse del mejor contenido de Minecraft Bedrock y ayudarme a llegar a la meta de los 135.000 antes de que finalice este mes. E igualmente no olviden de seguirme en mi Instagram. Allá permanezco en contacto con ustedes todo el tiempo. Y en mi TikTok, donde van a encontrar un contenido completamente diferente y algunos resúmenes de estos videos. Y sin nada más que decir, que tengan feliz día. Y suscríbanse, hijos de sus pinchis madres.